Una joven familia pasaba una tarde tranquila cuando el silencio de la casa fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. La suegra irrumpió en la casa gritando: «¿Dónde está el dinero de la venta del apartamento de tu madre?» La nuera no tuvo tiempo de recuperarse del SOC cuando el esposo dijo tranquilamente: «Cariño, mi mamá y yo decidimos que ese millón se destinará a las deudas de mi hermano». Ninguno de ellos esperaba las consecuencias que traería esa decisión unilateral. Laura Gómez abrió los ojos exactamente a las 5 a.m. Aunque la alarma debía sonar solo media hora después, su cuerpo ya estaba acostumbrado a este horario. Levantarse temprano para llegar a tiempo, tanto al trabajo como a ver a su madre. Se deslizó cuidadosamente fuera de la manta, tratando de no despertar a Martín, que dormía profundamente con la cara enterrada en la almohada. El apartamento de 2 habitaciones en un edificio de paneles parecía especialmente estrecho por las mañanas. Donde quiera que miraras había paredes. La cocina tenía el tamaño de un trastero, apenas cabía en el refrigerador de tiempos antiguos y la estufa con 2 hornillas funcionando. En el pasillo había que abrirse paso entre el armario y la pared, y en el baño no podían estar 2 personas al mismo tiempo. «Otra vez te levantaste temprano», murmuró Martín entreabriendo un ojo. «Tengo que pasar por casa de mi mamá antes», respondió Laura en voz baja poniéndose la bata. «Duerme un poco más». Martín asintió y volvió a hundirse en la almohada. Lo entendía. En año y medio había aprendido a comprender muchas cosas que antes no notaba. Por ejemplo, que su esposa podía pasar días sin dormir si era necesario, que podía sonreír a los enfermos en la UCI, incluso cuando ella misma tenía lágrimas en los ojos, que se podía estirar el sueldo de enfermera para que alcanzara un mes, si realmente se esforzaba. Laura se preparó rápidamente y salió a la calle. El autobús hasta el centro tardaba 1 hora y media, pero el boleto costaba 3 veces menos que un taxi y cada céntimo contaba. Los medicamentos de su madre devoraban la mitad de su presupuesto y la otra mitad se iba en servicios y alimentos básicos. Su madre vivía en un viejo apartamento de 3 habitaciones en un edificio que aún recordaba los tiempos. Techos altos, enormes ventanas, parquet que crujía bajo los pies con su melodía doméstica especial. Era el apartamento donde Laura había crecido, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos de la infancia. «Hija, ¿ya estás aquí?», sonrió débilmente su madre cuando Laura entró en la habitación. «Yo creía que estaba soñando». Elena López no se parecía en nada a como era hace 2 años. Entonces era una mujer fuerte, capaz de mover un armario o reparar un grifo por sí misma. Trabajaba como contadora en una empresa de construcción. Por las tardes tejía suéteres para los nietos y planeaba cómo cuidaría a los bisnietos. La enfermedad lo cambió todo en pocos meses. Primero el cansancio, que atribuían a la edad. Luego, análisis médicos, largas filas en los pasillos del hospital. El diagnóstico sonó como una sentencia. Cáncer, etapa 4. La operación era imposible. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien anoche?». Laura revisó si había agua en el vaso sobre la mesita y acomodó la manta. «Dormí bien. ¿Sabes? Soñé con tu papá tan joven como cuando nos conocimos y me dice:
No te apures a venir conmigo, Elena. Nuestra hija todavía es pequeña. Su madre sonrió y en esa sonrisa brillaba algo de lo de antes, algo vivo. Y yo le respondo, vamos Andrés, ella ya es adulta, está casada. Trajo a Martín un buen chico. Laura sintió que se le apretaba la garganta. Su madre últimamente contaba a menudo sueños sobre su padre. Él había muerto de un infarto cuando Laura tenía 17 años. Entonces su madre dijo, ahora nos tenemos la una a la otra y no necesitamos a nadie más. Y era verdad. Durante 20 años habían sido las mejores amigas. ¿Tomaste la medicina? Laura sacó de su bolso los envases de pastillas y revisó cuántas quedaban. Sí, hija, no te preocupes tanto. Y que Martín tampoco se preocupe. Es un buen chico. Solo que ustedes dos se han vuelto un poco tristes nada más. Laura empezó a preparar el desayuno. En la nevera había huevos, un poco de requesón y pan. Su madre casi no comía, pero Lara igual se esforzaba en preparar algo nutritivo, algo que pudiera darle fuerza. Mamá, ¿recuerdas cómo planeábamos hacer la reforma? Dijo Lara batiendo los huevos para la tortilla. Cambiar el papel pintado en el dormitorio, poner azulejos nuevos en la cocina. Claro que sí. Tú incluso decías que cuando tú y Martín tuvieran hijos, esta sería la habitación de los niños. Su madre trató de incorporarse un poco sobre las almohadas. Sabes, Laura, no pospongas tener hijos. No esperes a tener un apartamento más grande o más dinero. Los niños son una felicidad que no se puede posponer. Mamá, pero Laura se giró hacia la estufa para que su madre no viera sus lágrimas. Ellas y Martín hablaban a menudo de los hijos, especialmente durante los 2 primeros años de matrimonio. Planeaban, soñaban, elegían nombres, pero luego llegó la comprensión de que, con su sueldo, sería muy difícil mantener a un hijo. Y cuando su madre enfermó, ya no había lugar para planes. Todas las fuerzas, todo el dinero, todo el tiempo se dedicaba al tratamiento. Come, mamá, dijo Laura colocando frente a su madre un plato con tortilla. Necesitas fuerzas, Elena López. Obedientemente tomó el tenedor, pero apenas comió un par de bocados. Su apetito había desaparecido casi por completo durante unos 3 meses. Los médicos decían que era normal en esta etapa, pero para Laura, cada desayuno no comido era una pequeña tragedia. Hija, ¿no llegarás tarde al trabajo?, se preocupó su madre. No, todavía tengo tiempo. Laura recogió los platos, revisó que todos los medicamentos estuvieran en su lugar y anotó en su cuaderno lo que necesitaba comprar en la farmacia. Vendré esta noche. Está bien. Y si necesitas algo antes, llama de inmediato. Mi teléfono siempre está encendido. Lo sé, querida. Eres tan cuidadosa. Qué suerte tengo de tener una hija como tú. Laura besó a su madre en la frente y se apresuró hacia el autobús. En el hospital la esperaba su turno en la unidad de cuidados intensivos. 12 horas entre monitores, goteros y personas que equilibraban la línea entre la vida y la muerte. Un trabajo que requería entrega total, pero que Laura amaba precisamente por eso. Aquí podía ayudar. Aquí tenía sentido. Hola, Laura. La recibió Sofía, la enfermera del turno anterior.
¿Cómo está tu mamá? Aguantando, respondió Laura brevemente. No le gustaba hablar de la enfermedad de su madre en el trabajo, no porque le diera vergüenza, sino porque no había palabras que explicaran lo que pasaba en su corazón. El día pasó volando. Pacientes, procedimientos, rondas con los médicos. Laura trabajaba de manera automática, profesional, pero sus pensamientos constantemente volvían a su madre. ¿Cómo estará? ¿Ha empeorado? ¿Tomó la medicina a tiempo? Cerca de las 6 de la tarde sonó el teléfono. Laura, soy Martín. Estoy en casa de tu mamá. Traje comida y pasé un rato con ella. Laura sintió cómo se relajaban sus hombros. Martín solía hacer eso, visitar a su madre después del trabajo mientras Laura aún estaba en el hospital. Traía comida, medicamentos de la farmacia, simplemente conversaba. Elena López lo había querido desde el principio, incluso cuando recién empezaban a salir. Un buen chico confiable con alguien así no te pierdes, decía ella. Gracias, dijo Laura. ¿Cómo está? Bien, parece. Vimos televisión juntos. Ella contaba historias de tu infancia. Dice que querías ser doctora cuando eras niña, que no jugabas con muñecas, sino que siempre curabas a alguien. Sí, jugaba con muñecas, sonrió Laura, solo que siempre las trataba. Tenía todo un hospital para los juguetes. ¿Veis vocación desde la infancia? Bueno, me voy a casa. ¿A qué hora llegarás? Como a las 8 termina mi turno. Iré directo a mamá y luego a casa. Bien, yo prepararé la cena. Pasta con salchichas. Nuestra receta especial cuando no hay mucho. Laura se rió. Pasta con salchichas cuando no hay mucho. Así llamaban a su cena habitual los últimos meses cuando el dinero escaseaba. Martín había aprendido a cocinar algo que se pareciera a una comida decente con ingredientes baratos. No era un chef, claro, pero nunca pasaban hambre. Por la noche, Laura volvió a casa de su madre. Elena López se veía un poco mejor. Al parecer, la compañía de Martín le había hecho bien. «Tienes un buen esposo», dijo su madre, mientras Laura la ayudaba a prepararse para dormir. Me contó cómo se conocieron, cómo fue la boda. Habla de ti con tanto amor. Mamá, ya lo hemos hablado 100 veces. Sí, pero no me canso de repetirlo. Lo importante es que la persona esté a tu lado. No importa el dinero ni los apartamentos grandes. Lo importante es la persona que en los momentos difíciles no huye, sino que se queda y ayuda. Laura asintió. Martín realmente no se había ido. Cuando quedó claro que su madre estaba gravemente enferma, él ni siquiera pensó en alejarse. Al contrario, comenzó a ayudar más. Llevaba a su madre a los procedimientos cuando Laura tenía turno. Esperaba en las filas del médico, compraba medicamentos entendiendo los nombres mejor que cualquier farmacéutico. Duerme, mamá. Mañana temprano vendré, susurró Laura, apagando la luz. En casa, Martín realmente preparó la cena. En la mesa había platos con pasta y al lado tazas de té. Comida sencilla, pero hecha con cuidado. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó abrazando a su esposa. Normalmente es difícil, dijo Laura, apoyándose en su hombro. ¿Y tú qué tal? Bien, entregamos el proyecto. El cliente está contento. Quizá caiga un pequeño bono. Martín trabajaba como programador en una pequeña empresa de IT. El salario no era gran cosa, pero estable.
Además, a veces hacía trabajos de freelance cuando tenía tiempo libre. Cada dinero extra se destinaba a los medicamentos de su madre. Martín, ¿no estás cansado de todo esto?, preguntó de repente Laura. ¿De los hospitales, los medicamentos? ¿De que no salgamos a ningún lado? ¿De que no nos compremos nada? Laura, ¿qué dices? Él se apartó un poco para mirarla a los ojos. Es tu madre, y la mía también, por así decirlo. Somos familia. ¿Familia?, repitió Laura. A veces le parecía que habían olvidado cómo ser simplemente marido y mujer, todo el tiempo solo, enfermedad, problemas, preocupaciones. Pasará, dijo suavemente Martín, todo pasará y volveremos a planear el futuro. Tendremos hijos, compraremos un apartamento más grande. Te prometí una vida normal. Laura asintió, pero algo dentro de ella se apretó con sus palabras. El futuro parecía tan lejano, casi irreal. Ahora solo existía la enfermedad, solo la lucha diaria por la vida de su madre. 1 año y medio transcurrió como un turno interminable en cuidados intensivos. Trabajo, madre, casa, de nuevo trabajo. Laura perdió peso, se le marcaron ojeras, pero seguía sonriendo a los pacientes. Seguía yendo todos los días a ver a su madre. Seguía creyendo que el milagro era posible. Martín también había cambiado. Se volvió más serio, más responsable. Aprendió a poner inyecciones, a entender términos médicos, a saber cuándo su madre estaba peor y cuándo mejor. A veces Laura se sorprendía pensando que se habían convertido más en compañeros de batalla que en una pareja enamorada, pero él estaba a su lado y eso era lo más importante. El invierno fue especialmente duro. Su madre se debilitaba día a día. Pasaba cada vez más tiempo en la cama. Los médicos insinuaban delicadamente que quedaba poco tiempo. Laura pidió vacaciones en el trabajo para pasar más tiempo con su madre. Hija, dijo Elena, una noche quiero hablar contigo. Hablaremos en serio. Mamá, pero no escucha. Sabes que este apartamento quedará para ti. Todos los documentos están en orden. El testamento hecho. Si lo vendes puedes comprarte algo bueno para tus hijos, para tu familia. Mamá, no digas eso. Laura sintió que las lágrimas le venían. Lo digo porque es necesario. Este apartamento es todo lo que puedo dejarte. Que te traiga felicidad, que tú y Martín tengáis una buena vida. A finales de marzo, Elena López murió mientras dormía, tranquila, sin sufrimiento, como si simplemente no quisiera despertar. Laura la encontró por la mañana al llegar de su turno. Funeral, documentos, notario. La vida parecía haberse detenido. Todo pasó como en una neblina. Martín no se separó de su esposa ni un paso. Resolvía formalidades. La apoyaba cuando ya no le quedaban fuerzas. 6 meses después de la muerte de su madre, el tiempo que la ley exigía para tramitar la herencia, Laura se convirtió en la propietaria oficial del apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Cuando el notario le entregó los documentos, no sintió alegría, solo vacío y una comprensión clara y aguda de que su madre ya no estaba. ¿Qué haremos?, preguntó Martín por la noche mientras estaban sentados en la cocina de su pequeño apartamento. «Lo venderemos», dijo Laura. «Mamá quería que compráramos algo para nuestra familia, para nuestros futuros hijos». «¿Hijos?», repitió Martín, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad.
Sí, ya es hora. Ambos tenemos más de 30, no podemos esperar más. Luego habló con más entusiasmo. Los apartamentos en el centro están caros ahora. Seguro sacamos 1 millón. Con ese dinero podemos comprar un buen 3 ambientes en un barrio decente y todavía quedará para reformas, muebles y para la habitación de los niños. ¿Te imaginas? Una verdadera con juguetes, libros como en las películas. Laura asintió. Por primera vez en mucho tiempo el futuro volvió a tomar forma, hijos, un apartamento espacioso, una vida que podría ser suya. Mañana nos reunimos con el agente inmobiliario, dijo Martín. Veremos cuánto podemos obtener realmente. Está bien, aceptó Laura. Es hora de empezar una nueva vida. El agente resultó ser un hombre agradable de mediana edad, con una sonrisa amable y traje caro. Javier hablaba con claridad, sin pretensiones, explicando cada etapa de la operación. El apartamento es bueno, dijo, mientras inspeccionaba el 3 ambientes de la madre. Edificio de época, techos altos, centro de la ciudad, ahora están muy demandados. 1 millón totalmente posible, quizás incluso más, si tienen suerte con el comprador. Laura caminaba por las habitaciones donde pasó su infancia. En la habitación grande ponían el árbol de Navidad. En la pequeña hacía sus tareas en la mesa junto a la ventana. En la cocina su madre le enseñaba a preparar Borg y freír albóndigas. Cada rincón estaba impregnado del calor de los recuerdos. Entiendo, es difícil despedirse, dijo el agente inmobiliario con delicadeza, pero están dando el paso correcto. El apartamento debe vivir, no quedarse vacío. Sí, claro, asintió Laura en voz baja. Mamá quería que estas paredes fueran útiles. Martín escuchaba atentamente las explicaciones sobre los documentos, los plazos y las comisiones. Tomaba nota de lo importante en su cuaderno. Laura pensó que eran un buen equipo. Ella siente con el corazón. Él mantiene todo bajo control. Tomará aproximadamente 3 meses encontrar un comprador, explicó Javier. Quizás menos. Sus documentos están en regla. La herencia está correctamente tramitada. No preveo problemas. De camino a casa, entraron a una tienda de bebés, solo a mirar. Laura se detuvo frente a la vitrina, con cunas, blancas crema azules, con cabeceras talladas y bordes acolchados. Hermosas, dijo Martín abrazándola por detrás. Imagínate, pronto escogeremos una para nuestro bebé. Pronto, repitió Laura, y por primera vez en mucho tiempo sintió felicidad, verdadera, cálida, viva, que extendía alas dentro de ella. En casa, sacaron el cuaderno y empezaron a planificar. Creo que el barrio está bien, reflexionó Martín. Parque cerca, aire limpio. Bueno para los niños. ¿Y el metro está lejos?, preguntó Laura con pragmatismo. Tengo que ir al trabajo. Unos 15 minutos caminando. Aceptable, pero tranquilo, apacible. Dibujaban planos de las habitaciones. Elegían colores para la futura habitación del bebé. Discutían sobre dónde colocar el piano que aún no tenían, pero que aparecería sin falta. Por primera vez en año y medio, hablaban no de medicinas y médicos, sino de sueños. Los primeros compradores aparecieron 2 semanas después. Una pareja joven con un niño de 1 año. Recorrieron el apartamento con atención, discutieron algo entre ellos, pero al final decidieron pensarlo un poco más.
Está bien, tranquilizó Javier. Los primeros rara vez compran de inmediato. Ahora traeré a los siguientes. Los siguientes fueron un matrimonio mayor que buscaba un apartamento para su hija. Les gustó todo, excepto el precio. Regatearon largo tiempo ofreciendo 150,000 menos. No aceptes, dijo Martín. El apartamento vale su precio. Laura asintió. No estaba dispuesta a entregar la herencia de su madre por nada. El tercer comprador apareció al inicio del segundo mes, un empresario de unos 40 años comprando el apartamento para alquilarlo. Apenas revisó las habitaciones, le interesaban más los documentos y la legalidad de la transacción. 1 millón me parece bien, dijo, pero el pago será dentro de 3 semanas. Necesito tiempo para preparar el dinero. Excelente, se alegró el agente inmobiliario. Comprador serio, solvente, no habrá problemas. Laura sintió como todo dentro de ella se revolvía de emoción. Por fin, en 3 semanas, tendrían 1 millón y comenzaría una nueva vida. Fue entonces cuando Martín empezó a cambiar. Al principio Laura no prestó atención. Pensó que simplemente estaba nervioso ante una transacción tan seria. 1 millón no es poco dinero. Natural que se preocupe. Pero cada día su comportamiento se volvía más extraño. Martín se volvió distraído siempre pensando en algo. Respondía de manera monosilábica y a menudo repetía las preguntas. ¿Me escuchas?, preguntó Laura una noche. Te pregunto por el barrio. Ah, sí, el barrio. Martín apartó la vista del teléfono en el que había estado mirando por media hora. ¿Qué importa? Cualquiera sirve. ¿Cómo que? ¿Qué importa? Lo discutimos. Tú hablaste del parque del aire para los niños, sí, claro. Perdón, solo estaba pensando. ¿En qué piensas? Todo el tiempo, Laura. Se sentó a su lado, tomó su mano. ¿Ocurrió algo en el trabajo? No, nada. Solo estoy cansado. Muchos proyectos se acumularon, pero Laura lo conocía desde hacía 5 años, 3 de los cuales estuvieron casados. Martín nunca supo mentir. Cuando decía una mentira se le temblaba el ojo izquierdo y las manos se le iban al puño o a la manga. Ahora su ojo izquierdo temblaba y la manga estaba desgastada casi hasta agujerearse. Unos días después, Laura notó que su esposo empezaba a hablar por teléfono con frecuencia. Antes casi no llamaba a nadie, solo por trabajo, pero ahora el teléfono sonaba constantemente y Martín se iba a otra habitación o al balcón. ¿Quién es?, preguntó ella, cuando él por enésima vez se levantó en medio de la cena para contestar una llamada. Un colega del trabajo está consultando algo a las 10 de la noche. Tiene un plazo urgente. Ya sabes cómo es. Ella sabía, pero algo en su voz la inquietaba. Una nueva entonación, culpable. Laura se acercó a escuchar detrás de la puerta. Martín hablaba bajo, casi en susurros, pero ella alcanzó a oír algunas frases. Mamá entiende, no puedo hacerlo así de repente. Necesito tiempo, mamá. Hablaba con su madre Isabel, quien normalmente los llamaba como máximo una vez al mes y solo en fiestas. Laura frunció el ceño. Su suegra nunca se había caracterizado por ser cariñosa. Martín creció prácticamente solo.
mientras su madre llevaba al hermano menor David a actividades extracurriculares. David es creativo, necesita más atención, explicaba ella cuando Martín de 10 años se quedaba solo en casa. ¿De qué hablabas con tu madre?, preguntó Laura cuando él regresó a la cocina. Nada, preguntaba cómo iba todo. Hace tiempo que no hablábamos. ¿Y por qué? De repente se interesó. Antes no parecía preocuparse mucho por nuestra vida. La gente cambia, encogió de hombros Martín. Quizás la edad quiere hablar más con los hijos. El ojo izquierdo se le movió con tanta fuerza que era visible incluso con la luz tenue de la lámpara. Al día siguiente, Laura llegó del trabajo más temprano y vio a Martín en otra conversación telefónica. Esta vez estaba sentado en la cocina y no notó cuando ella entró. Entiendo que sea difícil, pero no es mi dinero, mamá. Es la herencia de Laura. ¿Cómo que nuestro? Estamos casados. No creo que ella acepte. Laura se quedó paralizada en la puerta. El corazón le latía con fuerza. La boca se le secó. ¿De qué dinero hablaban? ¿Qué consentimiento? No puedo exigirle nada. Murió su madre. Es su herencia. Sí. Sé que David está endeudado. David, sí. Pero, ¿qué está pasando? No pudo contenerse. Laura. Martín se giró y vio a su esposa. Su rostro palideció. En sus ojos apareció el miedo. Mamá, te llamaré. Luego dijo rápido al teléfono y colgó. ¿De qué hablaban?, preguntó Laura, tratando de mantener la calma. Nada, cosas familiares. Martín se levantó, se acercó a ella y trató de abrazarla. ¿Cómo va el trabajo? Martín, no cambies de tema. Laura se apartó suavemente. ¿Qué cosas familiares y qué tiene que ver mi herencia? ¿Estabas escuchando? Llegué a casa y escuché a mi esposo hablando con alguien sobre mi dinero. Claro que me interesó. Martín suspiró profundamente, fue hacia la ventana y permaneció en silencio un tiempo. David está en problemas, dijo finalmente, muy en serio. Tiene muchas deudas. ¿Qué deudas? ¿Recuerdas que abrió un taller mecánico? ¿Tomó préstamos? Luego las cosas fueron mal, cerró el taller, pero los créditos quedaron. Los bancos exigen devolución. Laura recordó. Si hace unos 2 años el hermano menor de Martín realmente abrió un taller, entonces solo hablaba de lo emprendedor que era su hijo. Luego el tema desapareció por sí solo. ¿Cuánto debe? Mucho. Seguro 500,000, quizás más. 500,000. Laura se sentó en la silla. ¿Y qué quiere tu madre? Martín se quedó en silencio por un momento, luego dijo en voz baja, piensa que podríamos ayudar. Bueno, cuando vendamos el apartamento, ayudar. Laura sintió que una ola fría subía por su interior. ¿Cómo ayudar? Bueno, prestar dinero temporalmente. David se lo devolverá después de pagar a los bancos. ¿Con qué lo devolverá? Si no tiene dinero ya que está endeudado, encontrará algo, un trabajo, abrirá otro negocio. Laura miró a su esposo y no lo reconoció. Ese hombre adulto de 32 años estaba seriamente proponiendo darle 1,000,000 a su hermano, que ya había logrado malgastar 5 en un negocio fallido. Martín, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Ese no es nuestro dinero, es la herencia de mamá.
Ella quería que compráramos un apartamento, que tuviéramos hijos. Pero somos familia, dijo Martín con inseguridad. David es mi hermano. Y tu mamá siempre decía que hay que ayudar a la familia. ¿Familia? Sí. ¿Y tu hermano? ¿Qué clase de familia es para mí? La voz de Laura se volvió firme. ¿Alguna vez le importó cómo estaba mamá enferma? Fue al funeral. Preguntó si necesitábamos ayuda. Laura, ¿tú conoces a David? Él es un poco desadaptado para la vida, pero muy adaptado al dinero ajeno, por lo que entiendo. No digas eso. Él no lo pide. Es mamá la que se preocupa. ¿Y tú qué sientes? Martín guardó silencio, y en ese silencio estaba todo. ¿Cuánto tiempo lo sabías?, preguntó Laura en voz baja. Unas 3 semanas. Desde que apareció el comprador, cuando quedó claro que el dinero sería real, no algo abstracto. Y todo ese tiempo callaste. No sabía cómo decirlo. Sabía que te molestarías. Me molestaré. Laura se levantó. Martín, planeábamos comprar un apartamento. Soñábamos con tener hijos. Pensé que éramos un equipo, que teníamos objetivos comunes. Tenemos objetivos comunes, habló él con fervor. Pero David se arruinará si no ayudamos. Los bancos no bromean. Pueden quitarle el apartamento. Trabajo luego. ¿Y nosotros no nos arruinaremos si ayudamos?, interrumpió Laura. Nos quedaremos en este departamento de 2 habitaciones, así que no tendremos hijos. Ya tengo 31 años, Martín. Los relojes biológicos no se detienen. Bueno, encontraremos otra solución. Pediremos un crédito. Hipoteca con nuestros sueldos. Laura se rió, pero su risa fue amarga. Llevamos 5 años ahorrando para el pago inicial y tenemos $30,000. ¿Y tú propones una hipoteca de $1 millón, Martín? Apartó la mirada. Laura, entiende, es familia. Laura lo miró largamente, como si fuera la primera vez. No, Martín, esto no es familia. Laura se acercó a la ventana. Miró el patio conocido, el parque infantil donde jugaban niños ajenos. Familia es apoyarse mutuamente, ayudar en los momentos difíciles, no cargar los problemas de otros sobre tus hombros. Pero podríamos pensar, discutir, intentó Martín. No hay nada que pensar. La respuesta es no. Martín asintió, pero Laura vio la decepción en sus ojos, y esa decepción dolía más que cualquier reproche. Resulta que él esperaba que ella aceptara. Creía que ella entregaría la herencia de mamá para cubrir las deudas de su hermano. Por la noche el teléfono volvió a sonar. Martín tomó la llamada de mala gana, miró la pantalla y salió al balcón. Laura no intentó escuchar. Ya estaba claro quién llamaba. Media hora después su esposo regresó molesto. Ella quiere encontrarse, dijo. Quiere hablar en persona. ¿Con quién? ¿Con nosotros? ¿Con la familia? Como ella dice. ¿Y qué le dijiste? Lo que te voy a preguntar. Laura se detuvo por un segundo. Por un lado, no quería armar un conflicto. Por otro, tal vez valía la pena poner todo en claro. Está bien, dijo. Que venga, hablaremos. Martín solo asintió y volvió a ocuparse del teléfono. Laura lo miraba y pensaba que, tras 1 año y medio de luchar contra la enfermedad de su madre, lo había visto fuerte, confiable, un verdadero apoyo. Y ahora lo veía débil,
dependiente de la opinión de su madre, dispuesto a sacrificar su futuro por un hermano que nunca había sacrificado nada. Mañana todo quedaría claro. Isabel llegó el sábado por la mañana. Laura la escuchó desde el rellano del piso. Voz alta, exigente con un matiz metálico. Martín, abre rápido que traigo bolsas pesadas. La suegra entró como un huracán. Isabel era una mujer imponente, no solo por su complexión, sino también por su porte. Hombros anchos, piernas fuertes en botas, rostro con barbilla marcada y ojitos pequeños pero penetrantes, capaces de hacer sentir culpable a cualquiera con una sola mirada. Laura, querida, la besó ruidosamente en ambas mejillas, dejando marcas de labial brillante. ¿Cómo estás? ¿Te has quedado flaca? ¿Debes comer mejor? Hola, Isabel, dijo Laura cortésmente. Pase, por favor. ¡Qué formalidades! Si somos familia, rió la suegra, abriéndose paso hacia el estrecho recibidor. Martín, ayuda a tu madre a quitarse la chaqueta y lleva las bolsas a la cocina. Martín obedeció en silencio. A su lado, frente a su madre, parecía encogerse. El hombre de 32 años se transformaba en un niño obediente. «Ay, qué cocina tan pequeña tienen», comentó la suegra. «Pero no importa, pronto se mudarán a algo decente. He oído que heredaron una buena suma». Laura sintió como se le tensaban la mandíbula. «¿Quieren té?», ofreció tranquilamente. «Claro, querida, y algo para acompañar si hay. He viajado toda la mañana, tengo hambre». Laura puso la tetera y sacó las galletas, lo único que había en la casa. Isabel se sentó a la cabecera de la mesa como la dueña de todo. «El papel pintado ya está muy desgastado», observó, «y el refrigerador es anticuado, pero no importa, pronto cambiarán todo». «Mamá, mejor no hablemos de eso por ahora», susurró Martín. «¿Y de qué vamos a hablar?», se sorprendió sinceramente la suegra. «No he venido por nada. Es un asunto familiar serio». Se giró hacia Laura con el rostro preocupado y compasivo. «Laura, querida, Martín te contó sobre nuestro problema. Te hablé de las deudas de David. No son simples deudas, querida. Es un desastre». Isabel alzó las manos. «Mi pobre David se arruinará. Los bancos llaman todos los días, amenazan. Dicen que le quitarán el apartamento, embargarán sus bienes», dijo con dramatismo. «¿Y cómo logró acumular tantas deudas?», preguntó Laura con calma. «¿Quién iba a saber que pasaría esto?». La suegra sacó un pañuelo y se limpió los ojos teatralmente. «David es tan talentoso con manos de oro. Abrió un taller de autos, todo iba bien. Los clientes estaban contentos, los coches hacían fila. ¿Y qué pasó? Los competidores los sabotearon», exclamó con fervor. «Malditos envidiosos. Atraían a los clientes, hablaban mal de David. Luego se rompió equipo caro y no había dinero para repararlo». Laura guardó silencio. La historia sonaba demasiado perfecta, demasiado familiar. Todas las culpas recaían en fuerzas externas y David era la pobre víctima de las circunstancias. Exactamente los mismos cuentos que él contaba de niño cuando hacía alguna travesura. Y en el casino también perdía por culpa de los competidores. No pudo evitar preguntar Laura. Isabel levantó la cabeza de golpe. Sus ojitos brillaron con desaprobación. «¿Qué casino?», preguntó fríamente.
Martín dijo, repitió Laura con calma, que David también perdió el resto de su dinero en el casino. Martín, la suegra se volvió hacia su hijo indignada. ¿Qué le cuentas a tu esposa? ¿Qué casino, mamá? Pero tú misma decías, empezó Martín, confundido. Yo dije que David está en una situación difícil. No cualquier porquería, cortó ella y volvió a mirar a Laura. Querida, no escuches a nadie. Mi David no es un jugador, es una víctima de socios deshonestos. Laura asintió, pero por dentro todo se volvió completamente claro. Isabel está dispuesta a distorsionar cualquier cosa con tal de proteger a su hijo menor, y Martín ni siquiera intenta objetar. Está bien, no importa cómo se endeudó, dijo Laura. Lo importante es que no entiendo qué tenemos que ver nosotros con eso. ¿Qué tienen que ver? La suegra abrió los ojos desmesuradamente. Son familia, y la familia debe ayudarse en los momentos difíciles. Isabel, Laura la miró directamente. David no es mi familia, es el hermano de mi marido. Nada más que eso, nada más que eso. La voz de la suegra se endureció. Laura, querida, ¿y quién te ayudaba cuando tu mamá estaba enferma? ¿Quién la llevaba al médico? ¿Compraba sus medicinas? ¿Martín ayudaba? ¿Mi marido? ¿Y de dónde sacaba el dinero para las medicinas, para el taxi al hospital? La suegra se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con una ansia casi depredadora. Y yo le daba, querida, cada mes enviaba $1,000, y cuando eran procedimientos especialmente caros hasta 2,000. Laura miró a su marido con desconcierto. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Martín se sonrojó y apartó la mirada. Bueno, parcialmente, murmuró. Mi mamá ayudaba a veces cuando la cosa estaba muy difícil. No a veces, sino siempre, dijo bruscamente la suegra. Durante 1 año y medio los apoyé. Me privaba de todo para ayudar a su familia y ahora se niegan a tender una mano en un momento difícil. Laura sintió como todo dentro se helaba. Significa que realmente habían vivido durante un tiempo con el dinero de la suegra. Las medicinas de su madre no se compraban solo con sus sueldos. No lo sabía, dijo en voz baja. Claro que no lo sabías. Martín es delicado. No quería preocuparte. Pensaba que podría manejarlo solo. Y yo no podía ver cómo sufrían, dijo la suegra, colocando la mano sobre el pecho. Ayudé porque amo. Gracias, dijo Laura sinceramente. Aprecio la ayuda, pero eso no significa que ahora debamos. Deben. La suegra la interrumpió bruscamente. Claro que deben. He invertido más de 10,000 en su familia. No fue un regalo, fue ayuda esperando reciprocidad. Laura sintió como la ira se elevaba en su pecho. O sea que ayudaron no por bondad, sino como inversión. No es así, querida. El amor es amor y la justicia es justicia. ¿Qué justicia? Laura la miró fijamente. ¿Quieren que entreguemos 1,000,000 para las deudas de David? Eso es mucho más de lo que nos dieron. No entregar, sino prestar. Isabel golpeó la mesa con el puño. David lo devolverá cuando se ponga de pie. Es un chico responsable. Cumple su palabra, dijo Isabel con seguridad. Responsable. Laura no pudo contenerse.
Isabel, la gente responsable, no se endeuda en 500,000, no pierde dinero en el casino y no carga sus problemas sobre los hombros ajenos. Ah, ya veo. La suegra se erguió el rostro endurecido. Hombros ajenos. Entonces somos extraños para ti. Y cuando se necesitaba dinero para las medicinas de tu madre, éramos familia. Basta. Laura se levantó de la mesa. Agradezco la ayuda, pero no permitiré que me digan cómo gastar la herencia de mi madre. La herencia de tu madre. Isabel sonrió con sorna. Querida, estás casada. Por ley, es propiedad común y Martín tiene derecho a opinar. No, no lo tiene, dijo Laura con calma pero firmeza. La herencia no forma parte de los bienes gananciales. Es solo mía. Martín, di algo, se indignó la suegra. ¿Vas a permitir que tu esposa nos hable así? Martín levantó la cabeza. Su rostro era desdichado y culpable. Laura, tal vez deberíamos pensarlo, dijo en voz baja. Mamá ha hecho tanto por nosotros. ¿Pensarlo? Laura no podía creer lo que oía. Martín, planeábamos comprar un departamento, tener hijos. ¿Lo olvidaste? No lo olvidé, pero David se arruinará si no lo ayudamos, y nosotros no nos arruinaremos. Laura alzó la voz. Nos quedaremos en estos dos ambientes hasta viejos. Con nuestros sueldos nunca ahorraremos para un departamento decente. No le grites al hijo, intervino la suegra. Martín quiere ayudar a la familia y tú lo regañas por eso. No estoy regañando, estoy tratando de hacerte entrar en razón. Laura miró directamente a su suegra. No podemos entregar todo el dinero para cubrir las deudas de David. Esto es nuestro futuro, nuestros planes. Planes, se burló la suegra. Comprar un depa, tener niños y olvidarse de la familia. David es mi familia. Claro que lo es. Te casaste con Martín, así que aceptaste a toda nuestra familia, lo bueno y lo malo. Acepté a mi marido, dijo Laura, con calma. No la obligación de salvar a sus parientes de las consecuencias de su irresponsabilidad. Isabel se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves? David intentaba construir un negocio, trabajaba sin descanso y perdió todo en el casino, terminó Laura en voz baja. No perdió, lo engañaron. Lo manipularon. ¿Quién? El croupier. Las máquinas tragamonedas. En la voz de Laura no había ni rastro de sarcasmo, solo cansancio. Martín. La suegra se volvió hacia su hijo. ¿Escuchas cómo habla de tu hermano? Tu esposa habla así de la familia. Martín se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó allí en silencio. Laura, David realmente está en una situación desesperada. Los bancos no bromean. Si no devuelve el dinero, podrían incluso meterlo en la cárcel, dijo en voz baja. No te meten en la cárcel por deudas, respondió Laura con cansancio. Martín, eres una persona educada. ¿Por qué crees en esos cuentos de terror? Laura piensa con sentido común. La voz de la suegra volvió a ser suave y melosa. 1 millón es mucho dinero, sí, pero no crítico. Con 500 compran un depa y con 200 le prestan a David. Él pagará, se pondrá de pie y te devolverá con intereses. ¿Y si no lo devuelve? Preguntó Laura con calma. Lo devolverá. La suegra golpeó la mesa con la palma. Es una persona honorable. Las personas honorables no llegan a la bancarrota,
respondió Laura en voz baja. Todo puede pasar, exclamó la suegra. Hoy tienes dinero, mañana no. Hoy estás sana, mañana enfermas. ¿Y quién te ayudará, vecinos, colegas? ¿O tu marido? Mi marido ayudará. Familia, dijo Laura con calma. Exacto, familia, pronunció la suegra triunfante. ¿David es familia o no? Laura entendió. La conversación estaba dando vueltas en círculo. Ahora solo quedaba un punto final. Estoy cansada, dijo con firmeza. Isabel, terminemos. Mi respuesta es no. No daré dinero para cubrir las deudas de David. No darás. El rostro de la suegra se congeló en una máscara. Pues mal hecho. Muy mal hecho, Laurita. Lo lamentarás. ¿De qué? Preguntó Laura con calma. Por darle la espalda a la familia en un momento difícil. Se levantó Isabel. Esas cosas no se perdonan. Era una amenaza, una advertencia. Isabel comenzó a recoger sus cosas. Martín, acompaña a tu madre y piénsalo bien. ¿Con quién estás? ¿Con tu esposa egoísta o con tu propia familia? Martín silenciosamente ayudó a su madre a abrigarse. En el umbral ella se volvió hacia Laura. Cambiarás de opinión, llama, pero no pienses demasiado. El tiempo de David se está acabando. La puerta se cerró. Laura se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Todo dentro de ella temblaba de indignación y dolor. Durante 1 año y medio habían vivido endeudados con la suegra y ahora querían cobrar esa deuda con intereses. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó cuando Martín regresó de Rellano. ¿De qué? Del dinero. Que tu madre te ayudaba. No quería preocuparte. Ya estabas sufriendo por las medicinas de tu madre. Y ahora que Laura apretó los dientes. Ahora debo sentirme deudora. No, suspiró Martín. Solo que mamá realmente ayudó y ahora está desesperada por... Laura tomó a su marido de las manos. ¿De verdad crees que debemos dar 1 millón? No dar, sino prestar, dijo en voz baja. ¿Prestar a alguien que ya perdió 500,000? ¿Crees que lo devolverá? Laura lo miró directamente a los ojos. Martín guardaba silencio. En ese silencio estaba todo. No creía que devolviera el dinero, pero estaba dispuesto a entregarlo solo porque su madre lo pedía, porque no sabía decir no a la persona más cercana. Lo pensaré, dijo finalmente Laura. Dame tiempo para pensar. Martín asintió con alivio evidente. Creyó que ella realmente lo pensaría. En realidad, Laura ya había decidido todo. Mañana retiraría el dinero del banco y desaparecería porque comprendió que al lado de ella no había un hombre, sino un gran niño que toda su vida elegiría entre su esposa y su madre y elegiría en su contra. No había dormido en toda la noche. Yacía junto a su marido que dormía plácidamente girado hacia la pared y pensaba en lo rápido que puede derrumbarse lo que parecía firme y seguro. Ayer aún era una mujer casada con planes de futuro y ahora entendía casada con alguien que en un momento crítico escogería a su madre antes que a su esposa. Cerca de las 5 de la mañana, Laura se levantó silenciosamente. Fue a la cocina y se sentó junto a la ventana con una taza de té. Afuera amanecía. La ciudad despertaba poco a poco. La gente se preparaba para un día normal, sin sospechar que en algún lugar alguien estaba viendo su vida derrumbarse. Sacó su cuaderno y comenzó a hacer un plan.
Primero el banco retirar el dinero de la cuenta, luego el agente inmobiliario cancelar la operación o registrar el departamento a su apellido de soltera, abogado presentar la demanda de divorcio. Y un boleto a otra ciudad lejos de Isabel y sus valores familiares. «¿Te levantaste temprano?», dijo Martín, apareciendo en la cocina con pantalones de casa y camiseta arrugada. «No pude dormir», respondió Laura brevemente sin levantar la vista del cuaderno. «¿Piensas en la conversación de ayer?» «Sí». Martín se sentó frente a ella y se frotó la cara con las manos. «Laura, entiendo que te resulte difícil, pero mi madre tiene razón. Somos familia y en la familia se ayudan unos a otros». «En la familia no se chantajea», dijo Laura con calma pero firmeza. «En la familia no se exige entregar todos los ahorros para cubrir deudas ajenas. No exigía, pedía. Martín, detente. Tu madre me presionó durante hora y media intentando provocarme culpa. Esto no es una petición, es coerción. Pero David realmente se arruinará y nosotros no». Laura se levantó y se acercó a su marido. «Martín, tengo 31 años. Mis ovarios no esperarán a que tu hermano se ponga de pie. Mi capacidad para tener un hijo sano disminuye cada año». «¿Has pensado en eso?» «Sí», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Pero tu madre es más importante. Tu hermano es más importante». «Ya entendí». Laura sonrió tristemente. «Entonces, ¿por qué estás dispuesto a sacrificar nuestro futuro por sus errores pasados?» Martín guardó silencio. En ese silencio, Laura escuchó la respuesta a todas sus preguntas. «Necesito ir al banco», dijo, recogiendo los documentos. «¿Quieres que vaya contigo?» «No es necesario. Puedo sola». En el banco, la gerente, una chica simpática de unos 25 años, levantó la ceja sorprendida cuando Laura pidió cerrar la cuenta de depósito. «Pero apenas la abrió ayer», dijo sorprendida. «Entonces, ¿por qué transferir una suma tan grande?» «Cambié de planes», respondió Laura brevemente. «Entiendo, pero perderá los intereses por cierre anticipado. No importa. La suma era demasiado grande para entregarla en efectivo». Laura realizó transferencias a 3 cuentas diferentes en distintos bancos abiertas a su apellido de soltera en la universidad y largamente olvidadas. El siguiente paso era el agente inmobiliario. Javier la recibió con expresión preocupada. «Laura, ¿qué pasó?» «El comprador está preocupado. Dice que no puede comunicarse contigo. Se cancela la operación». «Cambié de idea respecto a la venta», dijo Laura con calma. «¿Cómo que se cancela?» El agente se confundió. «El contrato ya está firmado. El depósito entregado». «¿Qué depósito?» «Usted dijo que el pago sería en 3 semanas». «Sí», asintió Laura, «pero el comprador entregó 100,000 como garantía de seriedad. Si la operación se cancela por su culpa, habrá que pagar una penalización». «¿Cuánto? ¿300,000?» Laura asintió. «100,000 por la libertad. No era tan caro». «Bien, ¿dónde firmo, Laura?» «¿No será mejor no apresurarse? El comprador es serio. El dinero está listo. En 2 semanas podrían formalizar todo definitivamente». «No hace falta. He decidido firmemente quedarme con el departamento». El agente inmobiliario se encogió de hombros, sacó los documentos y en media hora la operación quedó
oficialmente cancelada. El abogado resultó ser un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una sonrisa cínica. ¿Divorcio?, preguntó. Matrimonio de 3 años. Hijos no. Bienes gananciales, departamento de 2 habitaciones con hipoteca y un coche viejo se lo dejan a él. Y la herencia queda para mí. ¿Correcto?, asintió el abogado aprobatoriamente. El marido se opondrá al divorcio. No lo sé, posiblemente. Entonces, por vía judicial, tomará unos 3 o 4 meses si no hay complicaciones. Y si se mudan a otra ciudad, puede ser por poder. Los documentos se enviarán por correo. Laura asintió y firmó el contrato de servicios legales. Compró un boleto de tren a Krasnodar para mañana por la mañana. Eligió la ciudad al azar, simplemente la primera que apareció en el horario. Lo importante era alejarse de Washington, de las llamadas de Isabel y de las súplicas de Martín. Regresó a casa alrededor de las 7 de la tarde. Martín estaba sentado en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión desconcertada. Laura, ¿dónde estabas? Intenté llamarte. El teléfono no responde. Se descargó, mintió ella. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Llamó el agente inmobiliario. Dice que cancelaste la operación. Laura asintió. Porque Martín se levantó y se acercó a ella. Habíamos quedado en que pensarías. He pensado y decidí que no estoy lista para vender el departamento de mi madre, pero habíamos planeado. La voz de Martín temblaba. Habíamos planeado tantas cosas, Laura, pero los planes cambian, dijo Laura con calma, por la conversación de ayer con tu madre. La voz de su marido adquirió un matiz distante. Laura, pero no te enojes con mamá. Ella está preocupada por David. Ya dijo de más. Laura lo miró directamente. Dijo lo que piensa. Y tú también. Yo no pienso nada, tartamudeó Martín, luego continuó más bajo. Simplemente no puedo abandonar a mi hermano en apuros. ¿Y a mí sí puedes?, preguntó Laura fríamente. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Tú no estás en apuros? ¿No estoy en apuros?, repitió él. Laura se rió amargamente. Martín, estoy casada con un hombre que está dispuesto a sacrificar nuestro futuro por errores ajenos. ¿No crees que eso es un apuro, Martín? Pues comprende, bajó la vista. Ya entendí. Laura fue al dormitorio, sacó del armario un bolso y tomó una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Martín en voz baja, siguiéndola. Me voy. ¿Cómo te vas? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? Laura silenciosamente iba metiendo en el bolso lo más necesario. Los documentos ya estaban en la caja de seguridad del banco, junto con parte del dinero, el resto transferido a cuentas de las que Martín no sabía. Laura, respóndeme. Él la tomó de la mano. ¿Me estás dejando? Me voy. Por esta conversación con tu madre. Tan diferentes somos. Vivimos juntos 3 años. Vivimos juntos hasta que nos enfrentamos a una elección seria. Laura cerró su bolso y se volvió hacia su marido. Y cuando nos enfrentamos a ella resultó que no me eliges a mí, te elijo a ti. Solo quiero ayudar también a la familia. Tu familia exige darle $1 millón a alguien que ya perdió $500,000 en el casino. ¿Crees que eso es normal? Pero es mi hermano. Y yo, quien soy, Laura, levantó un poco la voz. Una conocida cualquiera.
Martín permaneció en silencio. Su rostro estaba confundido y triste. Laura sintió un pinchazo de compasión, pero de inmediato lo reprimió. La compasión es un mal consejero en estas situaciones. Laura, quédate. Hablemos. Lo discutiremos todo. Encontraremos un compromiso. ¿Qué compromiso?, respondió Laura bruscamente. Le daremos no 1,000,000, sino 500 o 200,000. No, Martín, no habrá compromisos. Esto es la herencia de mamá. Ella quería que yo fuera feliz, no que salvara a otras personas de las consecuencias de su irresponsabilidad. David no es un extraño. Yo sí lo soy. Laura tomó su bolso y se dirigió a la salida. Recibirás los documentos del divorcio por correo. ¿Divorcio?, palideció Martín. Más que eso. Pero es una tontería divorciarse por dinero. No me divorcio por dinero, sino porque entendí que nunca me elegirás. Y la elección está entre yo y tu familia. Te elegiré. Te elijo a ti. Entonces, dile a tu madre que no le debemos nada a nadie. Dile que David se hará cargo de sus problemas. Dile que tu esposa y tus futuros hijos son más importantes que tu hermano fracasado. Martín abrió la boca, pero no dijo nada. No podía decirlo. Y en ese silencio estaba toda la verdad de su matrimonio. ¿Ves?, dijo Laura en voz baja. Y yo no puedo vivir con alguien que no me considera su prioridad principal en la vida. Laura, espera. Pero la puerta ya se había cerrado. En la estación, Laura compró un boleto en tercera clase, no por ahorrar, sino para mezclarse entre la multitud de gente común con sus problemas comunes. Se sentó junto a la ventana y observó cómo las luces de Washington se alejaban lentamente detrás del cristal. El teléfono no dejaba de sonar. Primero Martín, luego Isabel, luego Martín de nuevo. Laura apagó el sonido y escondió el aparato en su bolso. En Boston alquiló un apartamento en el centro y consiguió trabajo como enfermera en una clínica privada. El trabajo resultó ser más fácil con menos estrés, buen salario y jefes razonables. 6 meses después, Laura conoció a Hugo, un cirujano traumatólogo, un hombre alto y tranquilo de unos 35 años, divorciado, con una hija de su primer matrimonio. Él cortejaba despacio, con cuidado, sin prisas ni palabras rimbombantes. ¿Y por qué se divorció de su primer marido?, preguntó un día. Resultó que entendíamos de manera diferente qué significa la familia, respondió Laura. ¿Y cómo lo entiende usted? La familia es cuando los esposos se convierten en las personas más importantes en la vida del otro, cuando la elección siempre se hace a favor de la familia y no de los parientes, amigos o alguien más. Estoy de acuerdo, asintió Hugo. Padres, hermanos, hermanas, eso es importante, pero la esposa y los hijos son la base. Todo lo demás es secundario. Laura comprendió que había encontrado a alguien que pensaba igual que ella. La boda fue modesta, en un círculo pequeño. Hugo compró un apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo, combinando sus ahorros con la herencia de Laura. El apartamento era luminoso, espacioso con vista al mar. Al año nació su hija Ana y 2 años después su hijo Bruno. Laura finalmente consiguió lo que siempre había soñado: una familia verdadera, hijos, un hogar lleno de risas y alegría.
A veces llegaban mensajes de Martín al principio, enojados acusatorios, luego suplicantes y quejumbrosos, y después simplemente informativos. Contaba lo que ocurría en su antigua vida común. Isabel, al enterarse de que el dinero desapareció junto con su nuera, sufrió un infarto. Pasó una semana en cuidados intensivos y luego una larga recuperación. A David lo declararon en bancarrota. Realmente le quitaron el apartamento. Martín vendió su departamento de 2 habitaciones para cubrir parcialmente las deudas y se mudó con su madre a un apartamento compartido. Tuvo que cambiar de trabajo. Después de un colapso nervioso en programación, a Martín le resultaba difícil. Se puso a trabajar como repartidor, llevando comida en bicicleta por la ciudad. Isabel se convirtió en una anciana amargada que maldecía a la nuera ingrata y la culpaba de todas las desgracias familiares. David nunca logró ponerse de pie, subsistía con trabajos ocasionales y vivía unas veces con su madre, otras con conocidos. Los hermanos ahora se odiaban. Martín reprochaba a David que su matrimonio se hubiera roto por su culpa y David culpaba a Martín por no haber sabido poner a su esposa en su lugar. El último mensaje de Martín llegó hace 6 meses. Laura, he entendido que estaba equivocado. Perdóname si puedes. Te deseo felicidad. Laura no respondió. Perdonar está bien, pero no quería devolver el pasado. Ahora estaba sentada en el balcón de su amplio apartamento, meciendo en brazos a Bruno de 2 meses y observando cómo Ana de 4 años jugaba con su papá en la sala. Hugo construía un castillo con bloques. La niña con aire serio explicaba dónde debían vivir la princesa y el dragón. «Mamá, ¿y el dragón es bueno?», preguntó Ana corriendo hacia el balcón. «Claro que sí es bueno», sonrió Laura. «En nuestra familia todos son buenos». Y en otras familias, en otras también intentan ser buenos, pero no siempre lo logran. ¿Por qué?, preguntó Laura. «Porque a veces los adultos se olvidan de que lo más importante es amarse y cuidarse unos a otros, y no preocuparse por los que están lejos», respondió Ana con seriedad. La niña asintió con aire filosófico de sabia de 4 años y corrió a terminar el castillo con su papá. Laura abrazó a su hijo y reflexionó sobre la delgada línea que separa la felicidad de la infelicidad. Solo hacía falta encontrar a alguien que comprendiera una verdad simple. La familia es sagrada y nada debe interponerse entre los cónyuges. Su madre tenía razón al pensar en un apartamento luminoso y en la risa de los niños. La herencia realmente trajo felicidad, solo que no con la persona prevista inicialmente. Y en algún lugar de Washington, Martín repartía pizzas en bicicleta y pensaba que hace 3 años tenía esposa, sueños de hijos y la posibilidad de una vida normal. Todo eso desapareció en el momento en que no pudo decirle a su madre una palabra simple: no. Laura no sentía satisfacción maliciosa, solo una ligera tristeza por lo poco que las personas saben tomar decisiones correctas a tiempo, y gratitud al destino por mostrarle la verdadera cara de Martín antes de que aparecieran los hijos, evitando que un divorcio fuera realmente doloroso. Bruno se movió en sus brazos y Laura comenzó a cantarle suavemente una nana, la misma que su madre le había cantado a ella.
El círculo se cerraba, la vida continuaba, y eso estaba bien.